Bienvenido al canal de El Arconte. Bueno, el titular es de fuentes rusas, en donde prácticamente se puede decir que Rusia se proclama como la heredera de Occidente, como diciendo, Occidente ha muerto. Qué curioso, ¿verdad? Porque se puede decir que con el comunismo ruso, se puede decir que, bueno, los cimientos de la sociedad judeo-romana, ¿no?, o cristiano-romana, griega, filosofía griega y romana, pues se saltaron por los aires, ¿no? Y qué curioso que al cabo del tiempo, al cabo de los años, sea Rusia la que reivindica esa herencia cultural grecorromana y la de la Iglesia Católica para erigirse como un líder moral, ¿no? Porque, como diciendo, Occidente ya no es líder moral de nada. Fijaos, después de haber sufrido 40 o 50 años el comunismo, ya no es líder moral de nada. Tiene un papa que es un antipapa, un absoluto antipapa, algo con lo que estoy de acuerdo, y muchísimos cristianos y muchísimos católicos estamos de acuerdo que este papa es un antipapa. Muchos dudamos de que incluso si es cristiano este papa, pero bueno, dice: Occidente se ha desviado, adora a Lucifer, adora la ideología de Satanás, el aborto, la eutanasia, la ideología de género con todo lo que conlleva, de feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha entregado a la bestia por completo, a Lucifer, y nosotros somos los herederos del cristianismo, que somos los que conservamos las tradiciones, ¿no? Curioso de haber sufrido de una nación que ha salido del Pacto de Varsovia. O sea, la cosa tiene tela. Fijaos cómo cambian las cosas, ¿verdad? Bueno, pues ese es el informe que ha salido de la fuente rusa. Y dice exactamente, bueno, no dice eso lo que yo digo exactamente, pero viene a decirlo, ¿no? Por ejemplo, en esta fuente de Sorchafal, como sabéis, bueno, pues siempre destacan que son informes que se le entregan al Kremlin, al mismo Kremlin. Dice, por ejemplo, que el general norteamericano Mark Milley ha advertido a los cadetes que se graduaron hace poco en la Academia de West Point. Dice: en el mundo en el que están siendo enviados tiene un potencial para un conflicto internacional significativo entre grandes potencias, y ese potencial está aumentando, no disminuyendo, ¿eh? Por otra parte, también hacen referencia a estas fuentes rusas a un líder ruso islámico, ¿no?, que dice: todo el mundo islámico, el mundo árabe, trata con comprensión la decisión de nuestro presidente. Está hablando en referencia a Putin. Están buscando la victoria de la política rusa y no tienen absolutamente ningún interés en la hegemonía de un país, en la creación de un mundo unipolar. Es por eso que ningún país en el mundo árabe impuso sanciones a Rusia. Es cierto, ningún país árabe ha puesto sanciones a Rusia. Esto es muy importante. Incluso como miembros de la OTAN, incluso bajo presión, se abstienen de imponer sanciones contra nuestro país. Está hablando en todo caso, en caso de Turquía, ¿no? Esto significa que el mundo islámico tiene un profundo respeto por nuestro país y nuestros musulmanes. Bueno, sabéis que el patriarca ruso, Kirill, de Moscú, ha lanzado un mensaje para todos los pueblos cristianos del mundo, ortodoxos y católicos, y protestantes. Dice: nuestro rebaño está en ambos lados, en Rusia y en Ucrania, y estamos orando ardientemente por la restauración de la paz, para que el Señor pueda derrocar los designios del maligno poder externo que alimenta el odio. Uno no puede dejar de decir también que el cisma en la ortodoxa ucraniana es otro eslabón en esa cadena viciosa de divisiones. Las acciones del patriarcado de Constantinopla, que ha legalizado el cisma, merecen ser históricamente comparados con el uniatismo. El objetivo final de este proyecto es reorientar la Iglesia ortodoxa ucraniana para que ya no sea capaz de servir a la unidad del pueblo ruso y ucraniano. Dice: el objetivo político de crear toda esta autocefalia, todos estos cismas, es debilitar la influencia de la Iglesia ortodoxa, una Iglesia ortodoxa de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, con el uso de clichés ideológicos para encender la enemistad y crear nuevos mitos que alineen un pueblo de otro, o sea, que enfrenten a un pueblo con otro.
Bueno, sabéis que Bielorrusia, Rusia y Ucrania son, estas tres naciones se consideran las naciones eslavas propiamente dichas. Fueron Bielorrusia, Ucrania y Rusia las que crearon el Pacto de Varsovia, fueron, en fin, siempre han ido de la mano, salvo en esta ocasión, que se están combatiendo, cuando son pueblos hermanos realmente. Bueno, también dicen que esta fuente rusa es que nos está explicando a los pueblos occidentales sobre el actual conflicto que enfrenta Rusia contra un maligno poder externo que alimenta el odio, y que continúa el gran cisma de la Iglesia ortodoxa y occidental desde el año 1054, en donde la Iglesia católica lanzó sus cruzadas contra el mundo islámico, ¿no? Dice, pues después de que las potencias coloniales, tened en cuenta que estamos hablando de fuentes rusas, por lo tanto nosotros nos dicen que somos potencias coloniales, nos lo dicen así, dice, derrocaran al gobierno ucraniano legítimamente electo en el año 2014, recordad el golpe de estado del año 2014, separaron a la Iglesia oriental de la ucraniana de Rusia en 2019, alimentando las tensiones entre la Iglesia ortodoxa Rusia y el patriarcado ecuménico de Constantinopla. Bueno, también se refieren al Papa Francisco, y dicen que es un antipapa. Dice, el Papa Francisco es uno de los hombres más odiados del mundo de hoy. Aquellos que más lo odian no son ateos. No, incluso los ateos, bueno, yo me acuerdo que cuando salió el Papa Francisco, el País estaba contentísimo, el diario, el País, aquí en España, La Sexta, el resto de... Eso, claro, aquello olía fatal. Dice, uy, cuando esta gente está que tan contenta, efectivamente, de cristiano tiene poco. El Papa Francisco es uno de los hombres más odiados del mundo de hoy. Aquellos que más lo odian no son ateos, ni protestantes, ni musulmanes, no, eso, sobre todo los ateos lo aman, sino algunos de sus propios seguidores, y cuyo gobierno fue destrozado por la encíclica condenatoria de la Iglesia Católica disidente. 7 piezas de evidencia de que Francisco es un antipapa. Y pone 7 piezas, 7 puntos. 1. El término papa emérito no tiene precedente y es confuso al de Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI parece haber renunciado solo a una parte del papado, el ministerium activo, no al cargo de munus del papado. Punto 3. El arzobispo George Ganswein, secretario personal del Papa Benedicto durante mucho tiempo, ha hecho declaraciones que parecen afirmar la identidad papal, que la identidad papal continúa en Benedicto, quiere decir que Benedicto sigue siendo el Papa real. 4. La forma correcta de dirigirse al Papa Benedicto sigue siendo su santidad. 5. Hay al menos 3 errores en la declaratio latina oficial leída por el Papa Benedicto el 11 de febrero de 2013. 6. Aceptación pacífica universal por la Iglesia de Francisco nunca ha ocurrido realmente. O sea, existe un cisma realmente. Muchos católicos son todavía los que piensan que el Papa Francisco el Papa Benedicto XVI sigue siendo el verdadero Papa. Y 7. El comportamiento canónicamente ilegal de los cardenales de la mafia de San Galén al conspirar para votar a su hombre de Buenos Aires en 2013 invalida el cónclave, quiere decir que sería inválido el mismo cónclave. Bueno, y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué las potencias occidentales maniobraron para poner a este Papa, al Papa Francisco? Dice, se debió a su terror por lo que denominan el nacionalismo religioso, que surge en Rusia, un terror específicamente dirigido contra el concepto teológico y político que afirma que Moscú es el sucesor del Imperio Romano. Fijaos, ahora ellos dicen, después de haber pasado el comunismo, que son el Imperio Romano, cuando durante el comunismo, quisieron borrar los cimientos por completo de todo lo que hubiera a Roma, pero fijaos, han llegado a esta conclusión ellos solos. Dice, representando una tercera Roma, ellos son la tercera Roma. En la sucesión de la primera Roma, la misma capital, y la segunda Roma, Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Dice, ahora Moscú es la tercera Roma, surgiendo en Rusia para reunir a la Iglesia oriental y la occidental, y poco después de que comenzara la operación especial para liberar a Ucrania, vio a su santidad patriarca Cirilo de Moscú
y de toda Rusia proclamar a todos los pueblos cristianos: ¿por qué fuerzas externas se levantaron contra las tierras rusas? ¿Por qué se esfuerzan por destruir, dividir o poner a hermano contra hermano? El libro del Apocalipsis menciona una cierta fuerza que detiene la venida al mundo del anticristo. Algunos pensaron que es la Iglesia la que está frenando esto, y eso es correcto. La Iglesia evita que las personas pierdan el rumbo en la vida. Es la fe ortodoxa que vive y actúa en la Iglesia ortodoxa. Esta es la fuerza que está frenando al anticristo. Por eso al anticristo hay que derribarlo. Por eso la Iglesia ortodoxa hay que derribarlo. De alguna manera, la Iglesia ortodoxa se ha mantenido fiel a la tradición romana. ¿Entendéis? La Iglesia ortodoxa es fiel a la tradición romana, quiere decir, al verdadero Papa realmente, a Benedicto XVI, a como piensa Benedicto XVI, porque este Papa es un Papa que ha absorbido el satanismo por completo, la ideología de género, la ha hecho suya prácticamente, o sea, ideas satánicas por completo, y ha absorbido el buenismo, y el buenismo es satánico. Bueno, y ha hecho cosas y ha dicho cosas para echarse las manos a la cabeza, como que hay que abrir las fronteras a todo el mundo, pero bueno, fomentando el caos y cosas que dice, pero eso como puede venir de un papa, utilizando algo tan satánico, tan demoníaco como es el buenismo, usar la misericordia de una manera retorcida, de tal manera que no se puede llamar misericordia, sino que es un engaño diabólico, realmente diabólico, ¿no? Entonces dice, al mostrar su pleno apoyo tanto al antipapa como al anticristo, este informe señala que hoy las potencias occidentales pues lo que quieren es destruir a la Iglesia rusa realmente, ¿no? Sobre la salvación humana, sobre dónde estará la humanidad, a la derecha o a la izquierda de Dios, sí al Salvador. Una declaración seguida rápidamente por el líder de los miembros de la Unión Europea y la OTAN, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, jurando que bloqueará a cualquiera que intente sancionar a su santidad el patriarca Kirill. En fin. Bueno, pues ya veis cómo está el asunto. Estos son fuentes de la inteligencia rusa, fuentes de la inteligencia rusa. Y fijaos lo que dicen, se autoproclaman ellos la tercera Roma. La primera, la Roma que todos conocemos. La segunda fue la Constantinopla, donde una vez cayó el Imperio Romano, fue Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, el que siguió con la tradición. Y la tercera Roma, que ellos dicen que es Moscú, porque el papado de Roma pues se ha desviado hacia la bestia, está adorando a la bestia, pues con toda la ideología moderna actual, ¿no? Prácticamente está plegado. Así que lo saludaban tanto diarios tan radicales de izquierda como El País o La Sexta, ¿no? Así que decían, estaban tan contentos con este papa porque era realmente de los suyos. Bueno, pues estas son las informaciones de Sor Chafal. Quien quiera puede irse a la página web de Sor Chafal y leer esta información. Es curiosa de por dónde va el asunto. Desde luego que la Iglesia Ortodoxa rusa sigue siendo un impedimento, pues que el anticristo reina en el mundo, porque claro, reinaría en todo caso en Occidente, donde se ha implantado todas las nuevas ideologías, pero en la parte donde está la Iglesia Ortodoxa rusa, ahí no, ahí está impidiendo que reine en el mundo realmente el anticristo. En eso tienen razón, desde luego, en eso tienen razón. Y es un grave problema para ellos. Gracias y hasta la próxima.